¿Conoces esa sensación de calma profunda que aparece cuando estás en tu propio espacio, en casa, lejos del ruido, de las multitudes y del bullicio del mundo? Es esa paz que se siente al estar en un lugar seguro, donde nada ni nadie interfiere en tu energía. Tal vez, en algún momento, te hayas preguntado si eso es normal o incluso hayas escuchado a alguien decirte que deberías salir más, socializar, vivir la vida ahí fuera. Sin embargo, ¿y si te dijera que esa inclinación a recogerte, esa necesidad genuina de quedarte en casa, tiene una explicación mucho más profunda según la psicología de Carl Jung? Hoy vamos a reflexionar sobre lo que realmente significa no tener una gran motivación por salir, no como un defecto ni como una señal de pereza, sino como una característica legítima de tu forma de ser. Más aún, como un indicio de que, en tu interior, se está desarrollando un proceso poderoso que quizá ni siquiera habías notado. La visión junguiana abre la puerta a entender que este comportamiento, tan cuestionado por la sociedad, puede ser, en realidad, una vía hacia el autoconocimiento, hacia el proceso de individuación y hacia la reconexión con tu esencia más auténtica. Imagina que, en lugar de verlo como algo que te limita, pudieras entenderlo como una brújula interna que te guía hacia tu equilibrio. Carl Jung fue uno de los primeros psicólogos que se atrevió a mirar hacia adentro, a dar valor a aquello que sentimos pero que a menudo no sabemos expresar con palabras. Fue él quien planteó la idea de que cada persona posee una energía psíquica única capaz de orientarse hacia afuera, como ocurre con los extrovertidos, o hacia adentro, como, en el caso de los introvertidos. Cuando comprendemos esta distinción, muchas piezas encajan. Si notas que salir de casa te agota, que mantener conversaciones con demasiadas personas te deja sin fuerzas y que el silencio de tu habitación es casi terapéutico, no necesariamente hay algo mal en ti. Puede que simplemente seas una persona cuya energía, tal como describió Jung, se orienta de manera natural hacia el interior. Para él, esto no significa aislamiento, sino naturaleza. Es la forma en que tu ser está diseñado para funcionar. El mundo exterior puede tener encanto e interés, pero no es el lugar donde recargas tu vitalidad. Esa recarga sucede en momentos de soledad, en espacios donde puedes reconectar contigo mismo sin interrupciones, y lejos de ser algo que debas corregir. Es un aspecto que conviene reconocer y respetar. En la psicología analítica, Jung utilizó el término libido no en su sentido sexual común, sino como una fuerza vital, la energía que alimenta tus pensamientos, deseos, intereses y atención. Mientras que la persona extrovertida dirige esta energía hacia lo que ocurre fuera de sí, de eventos, personas, interacciones. El introvertido hace el camino inverso, la dirige hacia su mundo interno. Esto explica por qué, para muchos, una noche de fiesta resulta estimulante, mientras que para ti puede ser agotadora. Lo que realmente te nutre no es la estimulación externa, sino el refugio interior, estar en tu espacio, rodeado de tus cosas, en un entorno de calma. Tener tiempo para pensar, sentir, escribir, escuchar música o simplemente respirar sin estar obligado a reaccionar constantemente ante el entorno. Ese es el núcleo de la cuestión. No se trata de debilidad ni de evasión. Es, sencillamente, tu manera natural de existir. Y cuando aprendes a honrarla, todo empieza a fluir mejor. Porque forzarte a actuar como un extrovertido cuando tu naturaleza es otra, es como remar contra la corriente. Esta energía orientada hacia el interior también te convierte en una persona que observa antes de actuar, que siente antes de hablar, que reflexiona antes de exponerse. Por eso, a menudo necesitas más tiempo para procesar lo que vives. Alejarte de los estímulos externos te da el espacio necesario para integrar lo que sucede dentro de ti. Permanecer en casa, bajo esta óptica, no es esconderse, es resguardar tu energía allí donde puede fortalecerse. En la visión junguiana, esto no solo es saludable, sino esencial para tu proceso de individuación, es decir, para convertirte en quien realmente eres.
Probablemente has notado que ciertos lugares, sonidos o conversaciones aparentemente triviales pueden dejarte exhausto o inquieto durante horas, incluso días. Esto ocurre porque, como explica Jung, las personas con una energía más introspectiva son más selectivas y sensibles a los estímulos del entorno. El inconsciente del introvertido es más permeable, más receptivo, lo que significa que todo lo que sucede alrededor no pasa inadvertido. Al contrario, penetra profundamente y resuena por largo tiempo. Por eso, un simple paseo por un centro comercial puede resultar abrumador, demasiadas voces, luces, sonidos, olores. No es exageración ni capricho, es una característica de tu estructura psíquica. Jung observó que el introvertido no busca la cantidad de experiencias externas, sino la calidad de las experiencias internas que derivan de ellas. No se trata, entonces, de ser antisocial, sino de ser cuidadoso con aquello que se permite entrar en el propio campo energético. El hogar se convierte así en un filtro. Un espacio seguro que te permite seleccionar con conciencia lo que recibes y procesas. Es allí donde puedes reorganizar tu interior y recuperar tu equilibrio. Curiosamente, cuando una persona con este tipo de naturaleza decide salir o compartir con alguien, lo hace de forma plena, estando realmente presente porque no vive en piloto automático ni actúa por obligación, vive con intención. Jung comparaba el alma introvertida con un terreno fértil que necesita cuidado, descanso y silencio para florecer. A veces, protegerse del ruido del mundo significa simplemente quedarse en casa. Aún así, es posible que te preguntes por qué, incluso entendiendo todo esto, ¿sigues sintiéndote fuera de lugar en reuniones o entornos sociales, aunque estés rodeado de gente amable? Para Jung, la respuesta tiene que ver con la función inferior, una parte de nuestra psique menos desarrollada, menos consciente y más difícil de manejar. Cada persona posee un conjunto de funciones psicológicas: pensamiento, sentimiento, intuición y sensación, pero no todas están igualmente fortalecidas. Algunas fluyen de forma natural, mientras que otras son como un territorio inexplorado. Cuando nos vemos obligados a operar desde esa función más débil, nos sentimos inseguros, vulnerables o incómodos. En muchos introvertidos, la vida social demanda precisamente el uso de esa función inferior. Esto significa que te ves forzado a estar hacia afuera cuando tu alma pide silencio hacia adentro. Así puedes salir de casa preparándote emocionalmente para lo que viene. Sentir el peso del ambiente al llegar a un lugar o terminar una conversación sintiéndote drenado. No es que no tengas habilidades sociales, sino que estás actuando desde un área que no te resulta natural. Como señalaba Jung, la función inferior tiende a manifestarse de forma torpe, emocional o impulsiva porque no está plenamente integrada a la conciencia. Reconocerlo no es una excusa para aislarse por completo, sino una invitación a respetar tus propios límites. Esto implica aceptar que habrá días en que salir demandará tanto esfuerzo mental y emocional que lo más sano será no hacerlo. Jung no solo entendería esta decisión, sino que diría: estás escuchando a tu alma. Continúa así. Tal vez alguna vez has experimentado ese momento en el que, estando en una conversación grupal, participas y sonríes, pero por dentro, ¿sientes que no estás realmente allí? Es como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu esencia estuviese en otro lugar. Esto se debe a que no te basta lo superficial, necesitas autenticidad. Carl Jung decía que la verdadera soledad no consiste en estar físicamente solo, sino en no poder comunicar lo que es realmente importante para uno. En otras palabras, el problema no es la presencia de otras personas, sino la ausencia de profundidad en las interacciones. Las personas con una energía más introspectiva suelen desarrollar un universo interno rico, lleno de pensamientos, intuiciones, preguntas y reflexiones. Cuando se encuentran en ambientes donde este universo no puede expresarse, se sienten invisibles, no porque los demás las ignoren, sino porque no hay disposición a adentrarse con ellas en lo que verdaderamente importa. Por eso, quedarse en casa se convierte muchas veces en un acto de preservación de la propia autenticidad. Allí no tienes que adaptarte a un papel,
ni forzarte a mostrar entusiasmo donde no lo sientes. Puedes ser quien eres, sin filtros ni máscaras. Y esto no tiene nada que ver con egoísmo. Es simplemente la necesidad legítima de vivir momentos y relaciones con presencia real. Salir solo para cumplir, conversar solo por llenar un silencio, actuar de manera automática, todo eso carece de sentido cuando lo que buscas es conexión verdadera. Si no encuentras esa conexión en el exterior, vuelves al único lugar donde hay espacio para ella, tu interior. En este sentido, quedarse en casa no es huir del mundo, sino regresar a lo esencial. Reencontrarte con tu propia voz. Jung afirmaba que aquello que negamos en nosotros mismos termina controlándonos, pero lo que aceptamos nos transforma. Elegir el silencio en vez de la actuación social vacía es un acto de valor. Una afirmación de que tu tiempo y tu energía merecen cuidado. A primera vista podría parecer que elegir el refugio del hogar es una simple preferencia. Sin embargo, desde la óptica junguiana, esta elección puede representar un llamado del alma. Un movimiento interno hacia el sí mismo. La psicología de Jung utiliza el concepto de individuación para describir el proceso por el cual una persona integra todas las partes de su ser, la luz y la sombra, la razón y la intuición. Lo consciente y lo inconsciente hasta convertirse en alguien completo. No se trata de volverse mejor en un sentido moral, sino de volverse íntegro, auténtico. Y ese camino no avanza entre distracciones, demandas externas y ruido constante. Necesita silencio, soledad y espacio para que la voz interior pueda emerger, para muchas personas. Ese espacio se llama hogar. Cuando cierras la puerta y te desconectas del bullicio del mundo, algo sutil comienza a suceder. Empiezas a oír pensamientos que antes estaban ocultos bajo la rutina diaria. Comienzas a sentir emociones que habían quedado atrapadas mientras intentabas cumplir con expectativas externas, sin darte cuenta. Te reconectas con partes de ti que estaban olvidadas. Ese es el proceso de individuación en marcha. Dejar de vivir en automático, dejar de reaccionar a lo que otros esperan y empezar a atender lo que nace desde tu interior. En muchos casos, quien elige quedarse en casa está, sin saberlo, respondiendo a ese llamado. Y aunque no conozca el término ni domine la teoría, ya está practicando lo que Jung consideraba una de las tareas más valientes: atreverse a mirar hacia adentro. Así que, la próxima vez que canceles un plan para quedarte en tu rincón, recuerda que no estás perdiéndote el mundo. Tal vez lo estés ganando desde otro lugar. Hay personas que salen de casa para olvidarse de sí mismas. Tú, en cambio, tal vez te quedes para recordarte quién eres. Esto nos lleva a otra verdad importante. No buscas distracción. Buscas profundidad. Jung diferenciaba entre vivir hacia afuera centrado en estímulos externos y vivir desde dentro centrado en lo que da sentido y coherencia a tu vida. Muchas personas viven huyendo de sí mismas, siempre ocupadas, siempre en movimiento, buscando estímulos que les eviten confrontar su mundo interior. Tú, en cambio, quizá ya hayas notado que ese ritmo acelerado de vida social no te llena, que, incluso cuando parece entretenido, deja un vacío. Por eso tu habitación, tu sofá, tu rincón favorito dejan de ser simples lugares físicos para convertirse en un refugio sagrado. Allí no hay miradas que juzguen ni expectativas que cumplir. Es un espacio donde puedes sentir, pensar, dudar, llorar, crear, sin la presión de estar actuando para los demás. Esto no es un apego al confort, sino una lealtad a tu propia alma. Es cambiar el exceso de estímulos por experiencias con significado. Es entender el silencio no como ausencia, sino como una forma de presencia auténtica. Jung decía que el alma necesita misterio, símbolos y sentido. Y que todo eso germina en el silencio. Solo cuando tienes la valentía de detenerte, de permanecer y de sumergirte en ti mismo, puede florecer lo esencial. Por eso, para ti, quedarse en casa no es perder el tiempo. Es invertirlo en lo que realmente importa. Claro que, como todo en la vida, este rasgo tiene también su sombra. Jung nos
Recuerda que cada característica de nuestra psique tiene un lado luminoso y otro más oscuro. El peligro de esta preferencia por la soledad es que, si se exagera, puede transformarse en aislamiento extremo. El refugio puede convertirse en prisión y el silencio que antes sanaba puede volverse un silencio que asfixia. El riesgo aparece cuando se pasa de quedarse en casa para recargar energía a hacerlo para evitar enfrentarse a conflictos, miedos o dolores. En esos casos, la soledad deja de ser una elección sana y se convierte en una barrera invisible que impide el encuentro con los demás y, paradójicamente, también con uno mismo. No obstante, la buena noticia es que reconocer esta sombra es el primer paso para integrarla. La individuación no consiste solo en profundizar hacia el interior, sino también en aprender a abrirse al mundo desde un lugar de autenticidad. Si notas que pasas demasiado tiempo aislado, que el placer que antes encontrabas en tu refugio ha desaparecido, es momento de observar con amabilidad si te estás protegiendo en exceso o si, en realidad, te estás escondiendo de lo que necesitas enfrentar. Crecer no significa cerrarse al mundo, sino aprender a volver a él con más conciencia, eligiendo dónde, cómo y con quién. Para ello, una de las riquezas más grandes que una persona puede cultivar es su relación íntima con su mundo interior. Cuando decides quedarte en casa, no solo buscas comodidad física, estás eligiendo un lugar donde puedas encontrarte, comprenderte y escucharte de verdad. Este territorio interno está lleno de imágenes, recuerdos, emociones, sueños y símbolos que dialogan constantemente entre sí. Jung lo llamaba el inconsciente, un espacio donde habitan partes de nosotros que no siempre son visibles, pero que influyen poderosamente en nuestras decisiones, emociones y creatividad. Las personas que valoran el silencio del hogar suelen tener un vínculo muy estrecho con esta dimensión. Quizá no seas plenamente consciente de ello, pero mientras otros se distraen con lo que ocurre fuera, tú estás explorando tu propio mapa interior. En ese espacio surgen las respuestas a preguntas difíciles, las intuiciones inesperadas, las ideas que te motivan. Allí nacen tu creatividad, tu autoconocimiento y tu fortaleza para enfrentar lo que viene. Cultivar esa conexión es clave para mantener el equilibrio del alma, pues te permite moverte entre lo que ya conoces y lo que aún te falta descubrir. Así que, la próxima vez que alguien cuestione tu preferencia por quedarte en casa, recuerda que estás cuidando tu mundo interno, cultivando tu esencia y construyendo, en silencio, tu propia luz. Ese cuidado del mundo interno no significa que rechaces lo que ocurre afuera. Más bien, te permite acercarte al exterior de una forma más consciente y selectiva. Cuando sales, lo haces porque quieres, no porque te sientes obligado. Participas en conversaciones que tienen sentido para ti, aceptas invitaciones que te aportan valor y compartes tu tiempo con personas que respetan tu ritmo y tu manera de ser. Así, tu vida social deja de estar guiada por la presión y pasa a estar guiada por la autenticidad. Ya no buscas llenar huecos, sino construir momentos que merezcan quedar en la memoria, en un mundo que aplaude el ruido, la rapidez y la exposición constante. Cultivar el arte de estar en casa puede parecer un acto de rebeldía. Sin embargo, es también un acto de coherencia. Estás recordando que la vida no es una carrera de velocidad, sino un proceso de maduración, que no todos los días tienen que estar llenos de actividades para ser significativos, que el descanso, la calma y el silencio no son tiempo perdido, sino nutrientes para la mente y el espíritu. En esta visión, tu hogar deja de ser solo un espacio físico y se convierte en un territorio sagrado. Un centro de operaciones desde el cual decides cómo y cuándo abrirte al mundo. Esto no significa que quienes disfrutan de quedarse en casa sean incapaces de enfrentar desafíos o de relacionarse. Al contrario, cuando tu energía está bien cuidada, tienes más fuerza para participar activamente cuando es necesario. La diferencia es que lo haces desde un lugar de plenitud, no de agotamiento.
Jung decía que para que el encuentro con el otro sea genuino, primero debe existir un encuentro consigo mismo. Tu tiempo en casa es, en esencia, la preparación para esos encuentros. Algunos podrían decir que esta forma de vida es una señal de fragilidad. Pero la realidad es que requiere una gran fortaleza. En una sociedad donde muchos temen al silencio, porque no saben que encontrarán en él, tú has aprendido a habitarlo. Donde otros buscan escapar constantemente, tú te has atrevido a quedarte. Esa capacidad de permanecer contigo mismo, sin distracciones externas, es una prueba de madurez emocional y de autoconocimiento. Significa que no temes a tu propia compañía y que has aprendido a aceptarte con tus luces y tus sombras, por supuesto. Este camino no está exento de retos. Hay momentos en los que el mundo interior puede volverse intenso, y en los que la soledad deja de ser ligera para tornarse pesada. Reconocer esas señales es parte del aprendizaje, así como el cuerpo necesita movimiento para mantenerse sano, el alma necesita intercambios para nutrirse. Encontrar el equilibrio entre el tiempo que pasas contigo y el tiempo que compartes con otros es la clave para que tu refugio no se convierta en encierro. Este balance no es una fórmula rígida, sino un ajuste constante según las etapas de la vida, el estado emocional y las circunstancias externas. En la práctica, esto significa estar atento a tu motivación cada vez que eliges quedarte en casa. Preguntarte si lo haces para cuidar de ti o para evitar algo que temes. Si es lo primero, probablemente te sentirás recargado y en paz después. Si es lo segundo, tal vez notes un peso interno. Una sensación de que algo quedó pendiente. No, se trata de forzarte a salir cuando no quieres, sino de ser honesto contigo y con tus necesidades más profundas. El verdadero bienestar surge de la coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Otro aspecto interesante es que esta conexión con tu espacio personal y contigo mismo puede inspirar a otros. Vivimos en un tiempo donde la sobreexposición y la hiperactividad son comunes y muchas personas terminan agotadas sin entender por qué. Ver a alguien que sabe poner límites, que cuida su energía y que prioriza la calidad sobre la cantidad, puede ser un recordatorio poderoso de que otra forma de vivir es posible. Tal vez no todos adopten tu estilo de vida, pero pueden aprender de tu capacidad para escuchar tus propios ritmos y actuar en consecuencia. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Este despertar interior no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, la introspección sobre la dispersión, estás afinando tu capacidad de percibir lo que realmente importa. Y cada vez que vuelves a salir al mundo, después de haber estado contigo mismo, lo haces con una mirada más clara y un corazón más firme. Esto transforma no solo tu vida, sino también la de quienes se cruzan en tu camino. En última instancia, quedarse en casa por elección consciente es un acto de amor propio. Es reconocer que tu energía es valiosa, que tu tiempo es limitado y que tu bienestar es una prioridad. No es una excusa para alejarte de todo, sino una herramienta para estar más presente y más auténtico cuando decides participar. Es entender que el mundo interior y el exterior no son opuestos, sino complementarios, y que para vivir plenamente es necesario nutrir ambos así. Cuando alguien te pregunte por qué prefieres quedarte en casa, no necesitas dar largas explicaciones. Puedes simplemente sonreír y saber que, en ese momento, estás siguiendo el camino que tu alma necesita. Que, como enseñaba Jung, no hay un único modo correcto de vivir. Pero sí hay un modo auténtico para cada persona. Y el tuyo, al menos por ahora, puede ser el de encontrar en tu hogar la base desde la cual crecer, sanar y luego compartir lo mejor de ti con el mundo, en un planeta donde todos corren sin parar. Quien se detiene para escucharse está haciendo algo revolucionario. No es pereza, no es miedo, no es aislamiento sin sentido, es una elección consciente de priorizar lo esencial sobre lo superficial. Es un compromiso con uno mismo que, lejos de separarte de los demás, te prepara para encontrarlos desde un lugar más verdadero.
Al final, tal vez esa sea la mayor lección que deja esta manera de vivir, que el tiempo que pasas contigo no es tiempo que le quitas al mundo, sino tiempo que inviertes para ofrecerle lo mejor que puedes dar.